Plata y en el Instituto de Teología de la Arquidiócesis de dicha ciudad. Es profesor de filosofía y profesor de teología. Es presidente de la Fundación Santa Ana. Dicta clases en el Seminario Mayor San José, en el Instituto de Teología y en la Universidad Católica de La Plata. Es profesor de filosofía medieval, filosofía de las ciencias, filosofía del lenguaje, lógica e historia. Ha dictado numerosos cursos y conferencias. Entre sus publicaciones se destacan El paraíso de los santos padres, la obra teológica de Monseñor Juan Carlos Ruta y un libro más reciente que completa Juan Carlos Ruta, el teólogo de La Plata, un pequeño estudio de 800 páginas. Los ángeles en la patrística, también habla de él, el pensamiento filosófico de San Agustín, Orígenes, el Adamancio, San Metodio de Olimpo, el simposio de las 10 vírgenes, San Efrén, la cítara del Espíritu Santo, Paulino de Pela, el Eucarísticos. Nos alegra contar nuevamente con su presencia en estas jornadas del litoral y queremos aprovechar para agradecerle particularmente por su labor docente, actividad desarrollada de manera sostenida e incansable, y por su dedicación al estudio de estas viejas verdades que son siempre nuevas. El profesor, como otros maestros que nos acompañan en esta jornada, ha asumido aquella exhortación marechaliana: hazte carozo, hazte semilla de la patria en ti mismo, entiérrate y otros arriba gozarán tus frutos. Nosotros, los de arriba, gozamos de estas verdades modernas, por la vocación silenciosa de estos recluidos y enterrados carozos enamorados de la verdad. Gracias por el invierno de sus esforzadas horas, porque si Dios quiere, de este esfuerzo de semilla, se suscitará algún día el tan añorado fruto de la primavera de la patria. Muchas gracias, profesor, nuevamente por acompañarnos. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación y por la presentación. Y gracias a ustedes por la atención que se disponen a prestar. El tema que voy a abordar a continuación ofrece cierta dificultad. Hace un largo rato, salíamos de la última charla de la mañana. El doctor Reyes le comentaba al doctor Abud lo buenas que habían sido las dos charlas y hacía hincapié en algo muy cierto, a saber que habían sido sobre temas muy actuales. Y entonces cuando me preguntó a mí qué tema me tocaba, le dije, a mí me toca un tema totalmente inactual, porque yo voy a hablar del régimen político cristiano. Pero ¿es realmente un tema inactual? En primer lugar, es actual la falta del mismo. Y esa falta tiene razón de privación, porque es la falta de algo que debiera darse. Pero además hay otro aspecto que quiero señalar de entrada. Si yo pregunto a todos ustedes, hoy, aquí y ahora, ¿quién es nuestro gobernante? Ustedes pueden pensar la respuesta para cada uno para su colegio. Pero lo cierto es que si nosotros pensamos y vivimos cristianamente,
la primera respuesta que tiene que venir a nuestro pensamiento es Jesucristo nuestro Señor. ¿Quién nos gobierna? Uno podría empezar a repasar autoridades municipales, provinciales, nacionales. Pero el gobierno divino del mundo es algo actualísimo, que está sobre todo gobierno participado, como es el gobierno que ejerce un hombre. Siempre estamos bajo el gobierno de Dios. Dios ha querido gobernarnos por la mediación de Jesucristo, Verbo encarnado y Redentor, que es nuestro Rey y Señor. Si empezamos por enfocar el tema desde aquí, tendremos la mente puesta en sintonía con lo que yo trataré de desarrollar a lo largo de esta clase. En realidad el título completo dice Catolicidad de la Iglesia y régimen político cristiano. Porque lo que yo me propongo hacer es una relación entre ese atributo de la Iglesia que es su catolicidad y la vigencia del régimen político cristiano. Santo Tomás de Aquino, en un opúsculo que suele citarse bajo el título de Regimine Principum, aunque el título que figura en los códices más antiguos es de reino, o sea, acerca del reino, dice en el prólogo lo siguiente: pensando yo qué podría ofrecer a su Alteza Real digno de ella y conforme a mi profesión y deber, aquí se dirige al rey de Chipre, que era Hugo II de Lusignan, a quien le dedica el opúsculo. Se me ocurre que lo mejor es dedicarle un libro sobre el gobierno en el cual exponga con la mayor diligencia el origen del poder y cuanto se refiere al oficio del rey, de acuerdo con la autoridad de la Sagrada Escritura, con los principios de los filósofos y con los ejemplos de los príncipes más esclarecidos. Y acaba de mencionar aquí los tres aspectos que contiene la Aurita, ¿no? Va a desarrollar el tema de acuerdo con la autoridad de la Sagrada Escritura, con los principios de los filósofos y con los ejemplos de los príncipes más esclarecidos. A partir de aquí, la estructura que yo voy a desarrollar sigue exactamente estos tres niveles, pero en sentido inverso. Voy a empezar por considerar el tema según el testimonio de los santos. Después voy a hacer una referencia a los principios racionales, conocibles por la filosofía supremamente, y por último a los principios de la fe en esta materia. Y me parece importante empezar por los testimonios de los santos a lo largo de la historia, a lo largo de los siglos todos del cristianismo, porque eso es mostrar, primero que nada, el hecho, la realidad concreta a lo largo del tiempo del régimen político cristiano. Y voy a empezar leyendo una crónica escrita por Fray Prudencio de Sandoval de un acontecimiento histórico que tuvo lugar en el año 1520 y fue la coronación de Carlos V de Habsburgo como rey de Germania en la ciudad de Aquisgrán, y más precisamente en la Capilla Palatina, que fuera construida bajo el reinado de Carlomagno.
aunque la que existía ya en esa época había tenido sucesivas ampliaciones, y era prácticamente la que se puede ver hoy día. El 22 de octubre de ese año 1520 entró en Aquisgrán el emperador, yendo delante los 3000 alemanes infantes de 7 en 7 por hilera, vestidos de colores con el traje que ellos usan. Y a estos seguían los gobernadores y gentes de la villa, y luego un duque alemán entre 150 de a caballo del imperio, vestidos de negro, y un guión negro con la divisa del emperador. Tras estos iban 400 lanzas del conde palatino, y luego la guarda del arzobispo de Mainz, que eran 200 ballesteros de caballo vestidos de colorado. En pos de ellos, la del arzobispo de Treves, de 150 de a caballo, y tras estos, la del arzobispo de Colonia, de 250. Les aclaro que estos 3 arzobispos eran príncipes arzobispos en la monarquía germánica, y que además de ser arzobispos de sus ciudades y de las diócesis que tenían en esas ciudades su sede catedral, eran príncipes de la monarquía. Tenían las dos autoridades, la eclesiástica y la civil. Y además, estos 3 eran los arzobispos de los cuales se elegía el canciller de la monarquía germánica. Siempre era uno de estos 3. Y además, los 3 formaban parte del colegio de electores que había sido establecido por la bula áurea del emperador Carlos IV a mediados del siglo XIV. O sea que formaban parte del colegio que elegía al rey germánico, que al ser electo rey germánico también era electo rey de romanos, es decir, candidato a ser coronado romanos imperator, o sea, emperador romano en Roma por el Papa. Pero esta ceremonia no era de la coronación imperial, o sea, como emperador, que esa tuvo lugar unos años después en Bolonia, por el Papa Clemente VII. Esta es la coronación como rey de Germania. Y tras esto la del arzobispo de Colonia de 250, hasta ahí llegué. Y después de estas guardas entraron 2200 hombres de armas que el emperador traía en 3 escuadrones. Y luego venía el mayordomo mayor, el señor de Chevre, con otro muy hermoso escuadrón de gentiles hombres. Seguían todos los grandes señores y caballeros españoles, alemanes y flamencos y borgoñones, que eran un gran número, todos vestidos de brocados de telas de oro y plata y grandes recamados y bordados. Y algunos de los pajes tocados a la morisca, y todos con librea de oro y plata y raso carmesí, a los cuales seguían 6 reyes de armas, la gente de guarda de a pie del emperador con su librea, en medio de los cuales venía él, armado de hombre de armas en un gran caballo. Llegando a la puerta de la villa, salió la clerecía y cruces en procesión, y traían en unas andas muy ricamente aderezadas el casco de la cabeza de Carlomagno, que así se tiene con gran veneración, y se fue a apear a la iglesia mayor de Nuestra Señora. Tendióse en el suelo en forma de cruz, y estuvo así hasta que se acabó de cantar el Te Deum Laudamus, y luego fue con los electores a la sacristía donde hizo el juramento. Esto era el día 22. Viniendo pues al caso, el martes, que fue otro día de su entrada, o sea, el día siguiente, en Aquisgrán, a 23 de octubre del año 1520, a las 6 de la mañana, los príncipes electores y todos los demás vinieron a palacio a acompañar al emperador. Salió vestido de ropa larga de brocado y un collar muy rico al cuello. Salieron a recibir en procesión los prelados. Tomaron en medio los 2 arzobispos, el de Maguncia y el de Treveri, vestidos de pontifical. Llegando así al altar mayor, el emperador se tendió a la larga en las gradas debajo de una rica y gran corona de oro que como una lámpara está pendiente. Y luego el arzobispo de Colonia, cuya diócesis es Aquisgrán, después que cantaron la antífona Ecce ego mito angelum meum qui precedat te, dijo el verso Salvum fac regem nostrum Domine. Los 2 arzobispos de Mainz y Treveri levantaron al emperador y le pusieron junto al altar de Santa María, donde estaba puesto un muy rico sitial, y el emperador hizo oración de rodillas. Comenzóse luego la misa que dijo el arzobispo de Colonia, cuyo es el consagrar al emperador.
Los ministros fueron el de Maguncia y el de Trébris. Dicha la epístola, los dos arzobispos quitaron al emperador la ropa larga, que era manera de casulla, y luego se tendió a la larga en cruz en las gradas del altar mayor y cantaron sobre él la letanía. Y cuando llegaron al paso que dice ut obsequium servitutis nostre tibi rationabile facias, te rogamos, audinos, levantóse en pie el arzobispo que decía la misa y teniendo el báculo en la mano izquierda, dijo en alta voz: Ut unc electum famulum tum carolum rege de benedice de sublimare consecrare dignieris, te rogamos, audinos. El emperador se levantó y el arzobispo le preguntó las cosas siguientes en voz alta, estando todos muy atentos. ¿Quieres retener y servir con obras la santa fe transmitida por los varones católicos? Respondió el emperador: quiero. ¿Quieres ser tutor y defensor para la Iglesia y para los fieles ministros de las iglesias? Respondió: quiero. ¿Quieres manifestar reverentemente la sujeción y la fe debidas a nuestro Santísimo Señor Jesucristo, a nuestro Padre y Señor el Romano Pontífice y a la Santa Iglesia Romana? Respondió: quiero. Volvióse el emperador a su silla y el arzobispo de Colonia, que le consagraba, dijo en alta voz en latín vuelto al pueblo: ¿queréis a tal príncipe por regente y queréis someteros a él? Etc. Luego todos a grandes voces respondieron: hágase, hágase, hágase. Y porque el vulgo no entendía latín, dijo el arzobispo en alemán: ¿queréis al rey don Carlos, que está presente por emperador y rey de romanos, y hacer lo que él os mandare? Todos respondieron: sí, sí, sí. He querido empezar con la lectura de este texto, quizá un poco largo para un comienzo de conferencia, porque aquí se describe un ritual sagrado, ¿no? En el primer día tenemos la entrada en procesión militar del rey electo en la ciudad de Aquisgrán, donde ha de ser coronado. Pero el día siguiente tenemos una ceremonia que tiene lugar en la Capilla Palatina. Y esa ceremonia contiene ese ritual que es a modo de un sacramental de la bendición y consagración del rey. Digo consagración porque inmediatamente después la descripción nos habla de las unciones que se le hacen. Hincóse el emperador de rodillas y los dos arzobispos, el de Colonia y el de Trébris, descubrieron las espaldas, para lo cual iban ya las ropas partidas, y con óleo de catecúmeno lo ungieron, y luego las junturas de los brazos junto a los hombros, y luego los pechos, y luego las manos, y finalmente la cabeza. Acabadas las unciones, los dos arzobispos llevaron al emperador a la sacristía y allí le limpiaron con algodones, y vistieronle de blanco como a diácono, atravesado una estola desde el hombro izquierdo hasta debajo del brazo derecho, y volvió a salir al altar, y postróse en las gradas como lo hizo primero. Dichas ciertas breves oraciones, levantóse el emperador, y juntamente los tres obispos le dieron una espada desnuda, la cual fue del emperador Carlomagno, diciendo estas palabras: Acti Pedium, etc. Luego el arzobispo de Colonia le dio un anillo y le vistió una ropa, diciendo: Acti Peditatis Annulum Perum Catholicae Fidei Annoides Signatum. Después de esto pusieron un cetro real en la mano y un mundo en la otra. Los otros arzobispos le pusieron la corona de oro del emperador Carlomagno sobre la cabeza, diciendo: recibe la corona regia, etc. Luego, después de esto, llevaronle al altar y puestas las manos sobre él, dijo: yo prometo delante de Dios y de sus ángeles que de aquí adelante conservaré la Santa Iglesia de Dios en justicia y paz. Cuando uno lee este texto, se encuentra con algo que obviamente no tiene paralelo alguno en nuestro tiempo. Hoy día no existe nada semejante, ¿no?
Pero esa inexistencia tiene detrás una historia compleja, cuyo efecto principal, el que yo quiero destacar por lo menos, es que nos ha hecho perder, incluso a los cristianos, el sentido sacro que tiene el gobierno civil. Estamos acostumbrados, por el contrario, a oponer lo civil como profano a lo eclesiástico como sagrado. Se advierte lo que digo, ¿no? Si hablamos de cosas sagradas, pensamos en la iglesia, pensamos en los ministros de la iglesia, pero no pensamos nunca en esos otros ministros que son los que ejercen el gobierno civil. Ministros de Dios para gobernar a la sociedad civil en orden al bien común temporal, subordinado al bien eternal. Este rito nos muestra que en el siglo XVI ese sentido del carácter sagrado de esa autoridad todavía existía, y claramente y vivamente. Claro, estamos hablando de un rito. Eso es lo importante. Vean, la importancia de los ritos no se debe ni desconocer ni disminuir. Porque aún antropológicamente, lo ritual y lo simbólico tiene un valor primordial para la vida humana. Los hombres vivimos de signos. Si no, no vivimos como seres humanos. Y en esta ceremonia hay una cantidad de signos que si nos pusiéramos a analizarlos uno por uno, nos llevaría probablemente toda la conferencia. Yo no lo voy a hacer. Pero los invito a ustedes a buscar esto y a releerlo y a meditarlo en la dirección de lo que voy a tratar de señalar a continuación. Yo he leído la cita, está recortada, no es la crónica completa, es una cita extensa, pero la he leído de un libro que es una biografía de Martín Lutero, escrita por Ricardo García Villoslada, en el tomo 1, en páginas 501 a 503. Pero la crónica completa de Fray Prudencio de Sandoval la pueden encontrar en formato digital. Muy difícil de encontrar en la biblioteca. En las bibliotecas que yo manejo no la encontré, pero la encontré en formato digital. ¿Sí? Entran en internet y buscan la crónica de Sandoval, la van a encontrar completa. Esto no es más que abrir una cuestión, una primera aproximación a nuestro asunto, que es el testimonio de los santos en cuanto al régimen político cristiano. Y yo voy a señalar nada más que algunos hitos históricos. En primer lugar, quiero hacer una alusión a los mártires de los primeros siglos. Ustedes saben que los siglos 2 y 3, fines del 1, 2, 3, son lo que se llaman los siglos de los mártires, ¿no? Los primeros mártires del cristianismo. Precisamente son los siglos anteriores a dos hechos que acontecen en el siglo IV, que son primero el edicto o los edictos gemelos de Constantino y Licinio, que hacen del cristianismo una religión, o bien un culto lícito en el orbe romano. Y luego, a fin de siglo, lo que podríamos considerar la transformación ya del Imperio Romano en un imperio cristiano bajo Teodosio I. Porque Teodosio ya hace otra cosa. Con Teodosio se deja fuera de la ley el culto pagano. Es el paganismo el que queda fuera de la legalidad, como culto no fomentado
ni tolerado pasivamente por la autoridad civil. Pero, ¿qué tiene que ver los mártires entonces de los primeros siglos con el régimen de cristiandad? Con el régimen político cristiano. Precisamente es lo que no había en esos siglos. El régimen político del orbe romano no solo no era cristiano, sino que perseguía a los cristianos como gente que por su religión estaba fuera de la ley. Sobre ese tema hay muchas hipótesis para explicar el porqué y cuál es la causa jurídica de la persecución, pero hay un núcleo sólido, seguro, que hay que afirmar, y es que los cristianos no podían, como no podemos tampoco hoy día, realizar una acción de culto idolátrico. Y eso era lo que se les reclamaba. Porque lo que se les pedía es que quemasen incienso ante una imagen del emperador o de la ciudad de Roma, calificados de Divus Imperator, de Dea Roma, no porque se considerasen deidades propiamente, sino como un homenaje de reconocimiento a la superioridad de los dioses de Roma. Fíjense que si uno se pone en la lógica del paganismo, eso es razonable. Los romanos no le exigían a los otros pueblos que tributasen culto a sus dioses. Más aún, no solo no se los exigían, no se los permitían. Para tributar culto a los dioses de Roma, usted tenía que ser un ciudadano romano. El culto de los dioses de Roma estaba reservado exclusivamente a los ciudadanos romanos. Cada uno de los pueblos tenía sus dioses y debía dar culto a ellos. Los romanos, insisto, en la mentalidad pagana no exigían otra cosa. En cada pueblo, los egipcios a sus dioses, los sirios a los suyos, los griegos a los suyos. Los ciudadanos romanos eran los únicos que tenían derecho y obligación de dar culto a los dioses de Roma. Lo que sí exigían, de nuevo en la lógica de la mentalidad pagana, era que todos los que habían caído bajo el imperio de Roma, los que estaban sujetos al imperio de Roma, reconociesen la superioridad de los dioses de Roma. Los dioses de Roma le habían dado la victoria a Roma sobre los otros pueblos. Esa superioridad hay que reconocerla. Es de justicia, pensaba un romano pagano. ¿Se entiende? Es de justicia que hay que reconocer la superioridad de los dioses de Roma que le han dado la victoria militar sobre otros pueblos que están bajo su imperio. Esa exigencia, que en lógica pagana parece razonable, se choca contra una única roca firme que se le resiste, y esa es la fe cristiana. Porque realizar ese acto de homenaje que reconoce la superioridad de los dioses de Roma es realizar un acto de culto idolátrico. ¿Y por qué relaciono esto yo con la cuestión del régimen político cristiano? Por una cuestión muy sencilla, fíjense ustedes. Estos cristianos tenían la clara conciencia de que debían obediencia a la autoridad pública. Lo enseña explícitamente San Pablo. Hay que obedecer a los príncipes porque la autoridad que ellos ejercen procede de Dios. Esa es la razón. O sea, tiene un fundamento teológico que es la doctrina clásica del origen divino de la autoridad política. La autoridad que ejerce hombres que gobiernan sobre los hombres no puede venir de los otros hombres. Fíjense que la autoridad, esto ya es una cuestión filosófica y después lo voy a desarrollar como principio filosófico, pero la autoridad es la superioridad que da derecho a mandar. Y esa superioridad, ¿quién la tiene sobre los hombres? Solamente Dios. No la tiene, obviamente, el conjunto del pueblo. ¿Sobre quién? Sobre sí mismo, porque el pueblo no puede superior a sí mismo. Sobre el gobernante, mucho menos, porque el que tiene autoridad es el gobernante, no el pueblo. De modo que la autoridad no puede venir
sino de Dios. Esto que es tan claro, tan nítido, que ha sido enseñado siempre durante siglos hasta en la catequesis. Hoy día es difícil oírlo. A lo mejor no me ha tocado a mí. Pero yo diría que en general no se suele oír. Más bien se calla y se admite que la autoridad política viene del pueblo. Doctrina que formalmente no solo es errónea, sino es en el fondo idolátrica, porque convierte al llamado pueblo en Dios. Y esa doctrina no viene de la fe cristiana, Al contrario, esa doctrina viene de la concepción anticristiana que tiene sus raíces entre fines del siglo XVII y principios del XVIII, lo que se llama el iluminismo, que pretende cortar al hombre y sobre todo a la sociedad civil y al orden político, jurídico y cultural de toda relación y de todo vínculo con Dios. Pero volviendo a esto, estos cristianos tenían plena conciencia de que estaban sujetos a la autoridad civil y que debían respetarla. Pero en todo. No, y acá donde viene la importancia del régimen político. No en todo, porque también les enseñaba la Escritura expresamente ¿qué cosa? Que cuando los hombres mandan algo que es contra la ley de Dios, hay que obedecer a Dios y no a los hombres. Adviértase que acá hay un principio de jerarquía, que es evidente también y es muy sencillo. Si la autoridad civil, por más que sea necesaria, por más que sea conforme a la naturaleza, su existencia, exigida por la naturaleza racional del hombre, es un bien de la naturaleza del hombre, por ser el hombre un ser social y por ser el hombre un ser racional. Las dos cosas exigen que haya un gobierno racional del todo social, es decir, una autoridad que ordene a todas las partes al bien común. Eso lo exige la naturaleza racional del hombre y lo exige la sociabilidad humana, que es una propiedad de la naturaleza humana. Ahí ya estamos entrando en otro principio filosófico, ¿ven? Que es el del carácter natural y bueno del gobierno civil. No es algo que existe porque los hombres somos malos, existe porque los hombres somos seres racionales. Lo exige la naturaleza racional como un medio para ordenar el todo al bien común y para dar unidad a la vida social, de modo que todas las partes realicen su actividad de manera organizada y que la actividad de cada uno provea al mismo y único bien común a todos. Pero ese orden que hay que servir no es un orden que dependa del capricho del hombre. Es un orden establecido por Dios. Y por lo tanto, a Él hay que obedecerlo primero y a los hombres bajo Él. Toda autoridad ejercida por hombres es participación de la autoridad de Dios sobre los hombres. Acabo el principio de que el gobernante primero es Dios. Así como todo, en el orden ontológico decimos que todas las cosas creadas son causas segundas y que la única causa primera es Dios, todo gobierno ejercido por hombres es un gobierno segundo, porque el gobernante primero es siempre Dios. Ahora, si el gobierno que existe, en este caso nada más nada menos que el gobierno imperial romano, no era un gobierno municipal, no era un gobiernito de 10 personas, gobernaba todo el orbe mediterráneo, y más todavía en esa época ya, porque se había expandido hacia el Atlántico, toda la conquista de César, las Galias enteras, la mitad. Si la autoridad imperial romana desconoce la verdadera ley de Dios, revelada por Cristo, con Él y en Él, es una autoridad radicalmente deficiente, ¿no? De modo que para que esa autoridad se ejerza adecuada y ordenadamente, tendrá que ser una autoridad que reconozca que la plenitud de la ley divina
de la ley divina natural y positiva. Y esa plenitud la ha dado Dios a los hombres solo por medio de Jesucristo el Señor. Y de ninguna otra manera. Los cristianos, al dar testimonio de esa fe en la superioridad de la ley de Dios y de la ley de Cristo sobre las leyes de los hombres que se le oponen, los mártires, digo, son los primeros promulgadores de la necesidad, no solo de la conveniencia, sino de la necesidad de un orden político cristiano, es decir, de un orden de la autoridad civil que esté fundado en la luz de la fe cristiana. Este tipo de situación ha vuelto a repetirse a lo largo de los siglos, por supuesto, y en distintas instancias históricas, ¿no? Acá se trata de un gobierno que es deficiente por causa del paganismo, pero en otros casos se trata de mártires frente a un gobierno que es deficiente por causa de la herejía. Así lo tenemos a San Hermenegildo frente al régimen arriano de su padre Leovigildo. Así lo tenemos a Santo Tomás Moro frente al régimen cismático de Enrique VIII. Santo Tomás aquí habla de el ejemplo de los santos gobernantes. Y eso ya es entrar en otra perspectiva. Una vez que hay establecido un régimen político cristiano, entonces tenemos la posibilidad de que los que gobiernan, que son hombres redimidos por la gracia de Cristo, que llevan en sí, como todos nosotros, como vasos de barro, la gracia de Cristo. Que estos hombres lleguen a ser modelos de santidad, y los hay. Bastaría esto solo para mostrar la excelencia, la necesidad y la conveniencia del régimen político cristiano. La existencia de santos que expresan con su vida lo que es un ejemplo de gobernante cristiano, en un orden político fundado en la plenitud de la revelación dada en Cristo. Aquí podemos mencionar, en principio, a esos reyes que están asociados a la conversión de sus pueblos, ¿no? Reyes santos que son los que introducen a sus pueblos en la cristiandad, como San Edmundo entre los anglosajones, San Knut en los treoganeses, San Olaf para los noruegos, San Wenceslao para los bohemios, San Esteban de Hungría. Pero también los reyes que, reinando sobre el pueblo ya de siglos cristianos, los gobiernan de tal manera que sus propios pueblos los reconocen como ejemplo de virtud en el ejercicio del gobierno, ejemplo de virtud cristiana como gobernantes. Y así tenemos, por ejemplo, a San Enrique II, rey de Germania y emperador romano, a San Luis, rey de Francia, a San Fernando, rey de Castilla, por nombrar los ejemplos más serios que podemos mentar. En estos casos, fíjense ustedes, nosotros estamos hablando de reyes que son ejemplares en su
virtud de gobernantes. En el opúsculo de Santo Tomás que yo mencioné primero, uno de los temas más importantes es el de la extraordinaria elevación del oficio de gobernante y al mismo tiempo su extraordinaria dificultad, que requiere virtudes excepcionales de justicia, sabiduría, prudencia, fortaleza, humildad, y rigiéndolas a todas, obviamente, las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Sin esto no puede haber un gobernante cristiano. No. Sin esto no puede haber un buen gobernante en sentido pleno. Fíjense, hago una consideración al margen, pero o dos consideraciones que me vienen reflexionando sobre la realidad, ahora sí sobre la realidad actual, ¿no? La primera es, toda la gente que hoy día se postula a candidaturas como gobernante, es gente a la que se le ha pasado alguna vez por la mente la cuestión de qué virtudes tiene para pretender tal cosa. Pero además, los que están llamados a votar para elegirlos, se plantean esto, y nosotros cristianos nos lo planteamos, o nos importa un comino. Porque si no nos importa el régimen político cristiano y nos hemos olvidado completamente de él. Pero ahora otra consideración. Ustedes me podrán decir, ¿y quién puede juzgar que alguien tenga estas virtudes? Y ahí la cosa se pone más peliaguda todavía, ¿no? Porque en nuestro país tenemos una norma según la cual es obligatorio votar. Pero frente a esa norma positiva, a mí se me ocurre preguntar, ¿puede haber obligación de lo que manifiesta evidentemente no hay derecho? ¿Cómo es eso? Yo les pregunto a ustedes, todos y cada uno de nosotros tenemos derecho a manifestar nuestra opinión acerca de quién puede gobernar bien. Tenemos la experiencia, la sabiduría, el entendimiento, la ciencia, la prudencia, como para discernir esto. La experiencia del ejercicio del gobierno que nos permitiría por connaturalidad advertir si alguien la tiene o no. Y si no tenemos ninguna de esas cualidades, tenemos derecho a manifestar un voto. Un voto quiere decir un parecer bien fundado. No quiere decir un capricho. Pero estamos acostumbrados a eso por algo que decía en su conferencia el licenciado Ritt. Habló del imperio del número. Y se refirió a Genta y a Mendiel. El número es un principio absolutamente materialista para determinar cualquier cosa, que prescinde, como decía también él, de toda cualidad. Ahora, prescindir de lo cualitativo en el terreno en el cual las virtudes son decisivas y las virtudes son cualidades, es prescindir de lo único que importa. Si lo que va a decidir quién es el gobernante es simplemente el resultado aleatorio de una votación masiva, estamos entregando a la materialidad del número algo
que la cantidad no puede determinar el modo alguno. No puede, no solo no debe, no puede. Y eso es absurdo. Es contrario a la razón. Esa es una opinión, y es contrario a la razón. Y aceptar en orden práctico algo contrario a la razón es contrario al orden moral. Además del ejemplo de los santos, que ahí ya podríamos desarrollar también otra conferencia aparte. Cada una de estas figuras daría lugar para un curso, si ustedes quieren, San Luis, San Fernando, San Enrique, y estudiar cómo son modelos de virtud cristiana en el ejercicio del gobierno. Pero atención, el régimen político cristiano, para ser sano, no solo requiere virtud de parte de los gobernantes, requiere también virtud en los gobernados. Santo Tomás en la Suma, cuando habla de la justicia y explica lo que es la justicia distributiva, hace una consideración muy interesante. Pero la justicia conmutativa, la justicia en general la entendemos por la virtud por la cual tenemos la voluntad constante y perpetua de reconocer a cada quien su derecho en la práctica, de darle a cada quien lo que se le debe, como se dice, ¿no? Ahora, hay una justicia conmutativa que es entre pares, ¿no? La que se da en toda relación mutua, ¿no? Esa justicia conmutativa. Pero hay una justicia distributiva, que es la que tiene que ver con la justicia entre el gobernante y los gobernados. Es la virtud propia del gobernante, la justicia distributiva. Pero esa justicia distributiva, que es propia del gobernante, también compete al gobernado, dice. Es una parte de la justicia, pero no es solo de unos, es de todos. Porque somos gobernantes o somos gobernados. Y a veces somos una cosa con respecto y otra cosa para otros. Pero, así por ejemplo, un emperador cristiano, como Teodosio I, que lo mencioné hace un largo rato, es gobernante en el orden de la autoridad civil. Pero en el orden de la autoridad eclesial es gobernante, ¿no? Y recordemos el episodio en que San Ambrosio lo excomulga y hasta que no hace penitencia pública no lo recibe de nuevo en la comunión de la iglesia. ¿Está claro? Por eso dije, podemos ser gobernantes bajo un respecto y bajo otro gobernante. Pero, vuelvo a lo principal que estaba tratando de decir. El gobernante ejerce justicia distributiva cuando hace que de los bienes del común se distribuya a las partes del todo social proporcionadamente lo que se le debe a cada quien. Pero la justicia distributiva, dice la norma, también se da en el gobernado. Porque el gobernado tiene que ser justo ¿para qué? Para adecuarse o conformarse a eso que se le da como lo que se le debe. A no pretender más de lo que se le debe. Y a exigir en justicia lo que se le debe cuando se le da menos. Y eso también es virtud de justicia distributiva. Es la justicia distributiva como virtud en el gobernado. Y la justicia tiene que darse, insisto, tanto en el gobernante como en los gobernados. O sea que un régimen político cristiano depende de la virtud. Es que todo régimen político depende de la virtud de los gobernantes y de los gobernados. El que no entiende eso no entiende un principio elemental ya en el orden filosófico. No depende de unas leyes escritas, elaboradas por los hombres, y dicen esto funciona así, o esto debe funcionar así, y esto es la república, una constitución. Usted puede poner una constitución muchísima, pero si no hay quienes ejerzan la actividad de gobernar y no hay quienes sean gobernados con la virtud adecuada, eso es papel pintado y no significa absolutamente nada de nada. Tiene que haber virtud tanto en los gobernantes como en los... Eso es lo único realista. Todo lo demás es ficción, es idealismo legislativo.
Creer que porque se pone una norma positiva, las cosas se van a adecuar a la norma que está puesta, si no existen las virtudes necesarias para que eso funcione. Eso cuando la norma es razonable y está dentro del orden de lo justo. Estoy partiendo de ese presupuesto. Porque si la norma es injusta, esa propiamente ni ley es. Pero además de estos santos que acabo de mencionar, voy a mencionar una última cosa en los ejemplos de los santos. Los santos de los últimos siglos quería mencionar, porque esto tiene que ver especialmente con el régimen político cristiano. Yo empecé por la lectura de una ceremonia de coronación del siglo XVI. Pero en ese mismo siglo ya empiezan los problemas que van a ir desembocando en una corrupción primero y en una supresión después del régimen político cristiano en los hechos históricos. Y hay dos fases en eso. La primera es el protestantismo. El protestantismo suprime varias cosas del régimen político cristiano. Primera de todas, el equilibrio básico que forma parte del régimen político cristiano por esencia, que es la existencia de dos órdenes de autoridad distintos, establecidos por ley divina, que son la autoridad eclesiástica y la autoridad civil. La autoridad civil está establecida por ley divina natural y la autoridad eclesiástica por ley divina positiva del Nuevo Testamento, o sea, la ley nueva o la ley evangélica. Pero además esta ley nueva, eleva la dignidad de la autoridad civil porque la convierte en cooperadora de esa autoridad eclesiástica en orden al fin último de la existencia de los hombres. Porque, y este es otro principio filosófico, ya voy dando los principios filosóficos junto con esto porque una cosa es inseparable de la otra. En el terreno de los principios filosóficos yo quería exponer básicamente dos cosas. Primero, recordarles a ustedes tres filósofos que en esta materia nos dan lineamientos fundamentales. Tres filósofos clásicos. El primero, Platón. Platón enseña con toda claridad a lo largo de toda su obra que hay una subordinación necesaria del orden político, que es temporal, que existe en este mundo, al fin supratemporal de la existencia humana. O sea, el gobierno en el tiempo no existe para el tiempo. Existe para que los hombres puedan encaminarse adecuadamente a un fin que trasciende el tiempo. En esto Platón es clarísimo y es lucidísimo porque ha alcanzado filosóficamente una verdad fundamental que es la de la inmortalidad del alma humana. Entonces entiende que el hombre no está destinado a una existencia meramente temporal, sino una existencia que es supratemporal, para decirlo en términos meramente filosóficos. Está llamado a un bien que trasciende el tiempo. Por lo tanto, todo el ordenamiento del bien común de la vida humana en el tiempo, al que se ordenan a su vez todos los bienes particulares, tiene que estar subordinado al bien supratemporal. Aristóteles toma este principio a su manera, aunque con un énfasis distinto, que es el del tema del bien sumo, todo el orden moral, respecto del cual el orden político es arquitectónico, dice Aristóteles. Todo el orden moral depende de la recta determinación con la inteligencia
con la captación, con la energía de cuál sea el bien sumo, porque todos los bienes que no son el bien sumo han de ordenarse al sumo bien. Y si no, no están ordenados, ni pueden estar, de ninguna manera. Si no ordenamos los bienes particulares, los bienes temporales y los bienes que tienen cierta utilidad, pero una utilidad relativa dentro del tiempo, al sumo bien, los bienes están desordenados y el orden moral se viene abajo. Y el sumo bien, hablando metafísicamente, solamente puede ser el ser perfectísimo, que es puro acto y que es el único, dice Aristóteles, que debe llamarse Dios. Esto es filosófico, no estoy hablando todavía de la revelación, estoy hablando de principios que son filosóficos. Y por último, Cicerón, el tercero que quiero mencionar, con su mente romana, jurídica, es el que más expresamente elabora y propone una doctrina de la ley natural como fundamento de todo el derecho. Ley natural que no depende de las determinaciones de los hombres, dice Cicerón en Legibus, libro primero. No depende de las determinaciones de los hombres. Esa ley natural tiene su fundamento en el orden divino de la totalidad de la realidad, que incluye a los hombres, del que los hombres no son autores, que los hombres pueden reconocer con su razón, agreguemos en cierta medida, pueden reconocer con su razón y pueden llevar a la práctica con normas que completen ese ordenamiento, pero siempre que estén subordinadas a esa ley anterior a las normas que puedan establecer los hombres. Pero además hay otra cosa importantísima, Cicerón. En el libro segundo, cuando pasa a considerar cuáles son las normas que los hombres deben establecer para ordenar la república, dice lo siguiente: las primeras y más fundamentales de todas son las normas que regulan la relación del hombre con la divinidad, es decir, las normas del culto religioso público que los hombres deben tributar a la divinidad. Cicerón habla como pagano, filosófico, que tiene una noción de la divinidad purificada por la filosofía, hay que ver hasta dónde, pero tiene claro un principio. ¿Por qué dice esto? Porque todas las demás leyes tienen su fundamento y su raíz en estas. Según como los hombres se relacionan con la divinidad, se relacionarán entre sí. Y esto es una verdad fundamental. ¿Por qué? Porque según lo que el hombre conciba como absoluto, es decir, como divino, es como concebirá su relación con los demás hombres, cómo concebirá la realidad en su conjunto, y cómo a partir de ese modo de concebir fundará un orden práctico de tal manera o de tal otra manera. ¿Por qué hice alusión a todos estos principios fundamentales que ya son de la razón? Digo, son principios que si no los lleva al plano moral y jurídico son de ley natural. Las consecuencias prácticas se desprenden de esto que estoy diciendo. El último tipo de testigos del régimen político cristiano que yo quería mencionar son los que a partir del siglo XVI en adelante se van a ver confrontados, insisto, primero con una corrupción del régimen político cristiano, que la introduce el protestantismo, dije, y después con el intento de suprimir, intento en gran medida exitoso de suprimir el régimen político cristiano, que es propio del inmanentismo iluminista, desde el siglo XVIII en adelante. Ahora vuelvo a lo que estaba diciendo y que me llevó a desarrollar el aspecto filosófico. Los principios de carácter filosófico que acabo de mencionar nos permiten entender una cosa que yo estaba diciendo hace un momento. ¿Qué es lo primero que el protestantismo vulnera del orden político cristiano? La dualidad de las autoridades, la eclesiástica y la civil, porque subsume la autoridad eclesiástica en la
civil. Y con eso retrotrae al paganismo. Eso no es cristiano, ¿eh? El protestantismo entero niega la autoridad apostólica como transmitida a los obispos. Niega que exista autoridad de origen divino en la Iglesia y por lo tanto niega la autoridad eclesiástica. ¿Está claro? La Iglesia no es más que una congregación aparente. La Iglesia real no la conoce solamente Dios. Lo que se llama Iglesia socialmente es una congregación de fieles que es una asociación puramente humana. Y esa asociación humana, como cualquier asociación humana, tiene que estar bajo la autoridad de ¿quién? Del príncipe. ¿Qué autoridad hay? Solamente la autoridad civil. ¿Se advierte? Dije que con esto retrotrae al paganismo porque esto es lo que pasaba en general en todos los pueblos paganos. La autoridad del monarca o del príncipe era al mismo tiempo la suprema autoridad religiosa. ¿Está claro? No es el régimen político cristiano. Pero hay otra cosa que el protestantismo vulnera. Y ahí sacamos, fíjense que estoy entrando en principios teológicos, ¿no?, del régimen político cristiano. Uno es de la dualidad de las autoridades, que deben componerse entre sí. Eso da lugar a conflictos, rozamientos, todo lo que se quiera. Ese es el orden. En la medida en que el orden se sirva con virtud, los conflictos, los rozamientos se trascienden, se superan en orden ambiente. Puede pasar que esos conflictos traigan efectos indeseables, puede ser como... Miren, el régimen político cristiano no es la gloria del cielo. ¿Está claro? Es un orden temporal recto y el que debe existir a la luz de la fe. Pero es algo defectivo y es algo defectible en el sentido de que es el esfuerzo por vivir conforme a la ley de Dios y a la ley de Cristo bajo una autoridad temporal inspirada por la luz de la fe. Ni el régimen, o sea, el gobierno eclesiástico, ni el gobierno civil son absolutamente infalibles, de ninguna manera. ¿Está claro? Ahora volvamos. Lo otro que vulnera el protestantismo es esto. Hay un principio de fe que el Concilio de Trento tuvo que definir precisamente porque los protestantes lo negaban. Lo niega Lutero, lo niega Calvino, lo niega Besa. Y es lo siguiente: Jesucristo fue redentor, pero no fue, este es el error protestante, no fue legislador. No dio ley alguna. O sea, no hay una ley dada por Cristo. Esto tiene que ver con una idea de lo que es el Evangelio, de lo que es el cristianismo, que, llegados a esta instancia cronológica en que vivimos nosotros, estos tiempos que nos toca vivir, influye aún en la Iglesia Católica. Obviamente contra la fe de la Iglesia. Porque que Jesucristo fue, además de redentor por su gracia, legislador, en sentido propio, lo define expresamente el canon 21 de la sesión sexta del decreto de justificación, que contiene el decreto de justificación del Concilio de Trento. Dice así: si alguno dijera que Cristo Jesús fue dado a los hombres para ser redentor en quien confíen, pero no legislador a quien obedezcan, sea anatema. Si alguno afirmara que Cristo Jesús ha sido dado a los hombres como redentor en quien confíen, pero no como legislador a quien obedezcan, sea anatema. Esto obviamente se refiere en primer lugar a la ley moral, ¿no? Y tiene que ver con el tema de la sola fe o no. ¿Está claro? Pero también toca al tema de la autoridad civil. Porque
si hay un orden legal cristiano, si a Jesucristo le tenemos que obedecer como legislador, también tenemos que acordar a su ley el orden temporal, el gobierno de las cosas humanas en orden al bien común temporal, también debe estar ordenado bajo la ley de Cristo. ¿Se advierte esto o no? Ahora, de hecho, esta idea de que las olas es... Fíjese que esto implica que hay algo que ordenar. Ahí hay otro problema más de fondo todavía. Ese algo que ordenar somos nosotros, los seres humanos, que hemos sido rescatados del pecado y de la muerte y de la condenación eterna por la gracia de Cristo. Pero por esa gracia somos hechos hombres nuevos en Cristo, capaces de vivir según la ley de Cristo, porque la gracia es lo que nos posibilita vivir según la ley. Y por eso la ley de Cristo se llama ley de la gracia. Es una ley que las solas fuerzas humanas no pueden cumplir. Que el hombre caído de Adán en adelante es absolutamente incapaz de satisfacer. Pero la gracia de Cristo nos hace capaces porque nos renueva interiormente y nos hace hombres nuevos en Cristo. Ahí está el otro problema del protestantismo, que al negar la renovación interna de la naturaleza humana por la gracia, suprime la obra redentora intrínsecamente eficiente de la gracia. Entonces no hay nada que ordenar en el hombre, porque el hombre es necesariamente pecado. Lo único que hay que hacer el único orden posible es el orden represivo penal, castigar al que comete un pecado contra la ley, pero no hay manera de ordenar positivamente porque no hay nada ordenable en el hombre. Ese es otro trastorno que sufre el régimen político cristiano a partir del protestantismo. Esto lo podríamos profundizar también amplísimamente, pero, y ahí ya empiezan las persecuciones, ¿o no? Y los mártires del auténtico régimen político cristiano, van a empezar en los mártires ingleses, numerosa cantidad, frente a la monarquía inglesa protestantizada del siglo XVI y XVII. Y si en el siglo XVIII y XIX ya no hay mártires, sin embargo, hay sí persecuciones injustísimas contra la fe verdadera en Inglaterra, porque hay un régimen legal perverso, que se aplica sobre todo a los irlandeses, porque en Inglaterra católicos ya para el siglo XVIII y XIX quedan muy poquitos, o casi nada. Pero los irlandeses seguían siendo mayoritariamente católicos. Ahora, viene la otra ola destructiva. La otra ola destructiva es la del inmanuentismo iluminista, la de la revolución, la que pone al hombre en el lugar de Dios. ¿Está claro? Ya no es Dios el Dios del hombre, sino que es el hombre el Dios del hombre. Esta es la idolatría antropolátrica del iluminismo. Ahora, fíjense ustedes, cuando nosotros pensamos en el gobierno humano, aún sin querer, solemos pensar en categorías que corresponden a esta forma de pensar. El gobierno humano viene de los hombres, lo elegimos los hombres, las normas las ponemos los hombres. Miren, no, señores, de ninguna manera. Eso no es un régimen ni racional, ni racionalmente aceptable. Eso es una iniquidad que clama al cielo. Y es una sinrazón. Es una abominación. Pretender que el orden político esté desligado de Dios. Y que esté desligado del ungido de Dios, que es Cristo nuestro Señor. El orden político cristiano ahora se topa con una nueva ola que va a ser mártires en la misma o en mucha mayor cantidad, pero eso históricamente, que las de los 3 primeros siglos de persecución. Ahora tenemos a los santos mártires de la Revolución Francesa, de la Revolución que acontece en Francia, ¿no? Está claro. Del régimen revolucionario que cae
en la monarquía francesa, en el reino cristianísimo, ¿no? Tratando de establecer un régimen en el cual el hombre sea el Dios del hombre y el hombre sea la fuente de todo derecho y podemos decir, de todo bienestar del propio hombre. Pero sobre todo esto otro que dice, no, el hombre es la fuente de los derechos, porque el hombre como Estado es el que hace que los hombres tengan derechos. Es el Estado revolucionario el que hace que los hombres sean ciudadanos y hombres con derechos. Pero, hoy mismo era, en realidad, era el sábado de la noche. Ayer noche estaba yo en la estación de Retiro, esperando que se llegara la hora para tomar el ómnibus por ir para acá. Y me senté en una especie de bar que hay ahí para tomar un té, y tenía frente a mí un póster enorme, en que decía, vení y pasá, esta es la puerta de todos tus derechos. Y en el afiche del Registro Nacional de Personas. Si usted tiene el documento, usted ha entrado a ser un sujeto de derecho. Eso viene de acá, de esto que estoy diciendo. ¿Está claro? Usted no tiene derecho porque es una persona creada por Dios a su imagen y semejanza. Tiene derecho porque el Estado lo hace existir como sujeto de derecho cuando le da un cartoncito, ¿sí? Un cartoncito clasificado. Esta cosa que está acá, esto. Si usted tiene esto, es sujeto de derecho. Esta es la puerta de los derechos. ¿Y quién se lo da esto? Se lo da el Estado. ¿Sí? Bien. Esto es nada más que un ejemplo de una manera de pensar. De una manera de pensar que es no realista y no cristiana. Pero además de los mártires de la Francia afectada por la Revolución, podemos mencionar a los mártires del siglo XX en esta materia, ¿no? Sean los santos cristeros mexicanos, sean los numerosísimos santos mártires que provocó la Revolución en España durante los años 30. Antes de la Guerra Civil y después de la Guerra Civil. Y durante la Guerra Civil, no después. Antes y durante. Es decir, todos mártires que se enfrentan con la pretensión de establecer un orden político desligado de Dios y desligado de Cristo. Contra Cristo. Fíjense que tanto en México como en España es una consigna que lleva a la muerte el proclamar la realeza de Cristo. El proclamar que Cristo es nuestro Rey. Él que es el Rey de los Reyes y el Señor de los Señores. El Príncipe de los Reyes de la Tierra. Estoy citando el texto del Apocalipsis, ¿sí? Y por último, menciono algún fundamento teológico a más de lo que ya he dicho, ¿sí? Hay un principio teológico fundamental que ya lo he bosquejado, y es la necesidad de subordinar todo bien temporal al bien eterno. Pero para hacer eso adecuadamente hay que conocer cuál es el bien eterno. Porque sin la luz de cuál sea realmente el bien eterno, no podemos ordenar los bienes temporales según él. Fíjense que todo el bien común temporal es un medio para que los hombres podamos alcanzar el bien eterno. No es un fin último. No es el fin último. Y sin el conocimiento de cuál sea el bien eterno, no se puede ordenar adecuadamente lo temporal. Ahora, ese conocimiento nos viene por la luz de la fe. Y no nos viene adecuadamente sin la luz de la fe. Por lo tanto, sin la luz de la fe no se puede constituir un orden temporal adecuado al fin último real de la existencia humana.
Dicho de otra manera, si el orden temporal, si el orden del gobierno civil no se subordina a la salvación de los hombres, en sentido cristiano, a la salvación eterna, no está bien ordenado. Ahora, para ordenarlo así, hace falta la luz de la fe, hace falta el ejercicio de las virtudes cristianas y hace falta la sujeción de todas las virtudes a la suprema del orden práctico de la caridad. Sin eso no puede haber régimen político suficiente sobre la tierra. Ahora, los que tenemos responsabilidad de entender esto, de transmitir esto, de permanecer adheridos a estos principios, somos los que tenemos la luz de la fe, precisamente, y tenemos la obligación de comunicarla a los demás, y tenemos la obligación también de dar testimonio de esa verdad. Es el lema del colegio, ¿no? Del madero. Hay que descubrir la verdad, hay que amar la verdad, y hay que dar testimonio de la verdad, ¿no? Por eso me he detenido un tiempo en mencionar a los mártires, que han dado testimonio a lo largo de los siglos de la necesidad vital del régimen político cristiano. El otro argumento viene de la realeza de Cristo y de la ley nueva. Cristo es el Rey, no solo porque es Dios, sino también, como dicen los teólogos, por derecho de mérito, de adquisición por mérito humano, a través de su muerte en la cruz y su resurrección. Ha sido constituido el Rey también en su naturaleza humana, Rey sobre todas las cosas, ha adquirido la supremacía en todo, dice San Pablo. De modo que Él está por encima de todo. Es el Rey y soberano de toda la creación. Es el Rey y soberano de todos los hombres y todos los pueblos también, ¿o no? Mientras que el mandato apostólico es ir y hacer discípulos a todas las naciones gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándonos a guardar todo cuanto yo os he mandado. Hacer discípulos a todas las naciones. El Señor es Rey de todas las naciones por ley divina. Y si uno entiende que es legislador y que hay una ley, esto es algo que los teólogos jurídicos y políticos del siglo XVI estudian muy bien, Báñez, Soto, Medina, Suárez. La ley tiene como efecto primero la obligación, si es ley verdadera. La ley obliga en conciencia. De modo que a partir que está promulgada, todos estamos obligados a esa ley. En la medida en que a partir de Pentecostés vige la ley nueva de la gracia de Cristo, todos los hombres quedan obligados a esa ley. Otra cosa es que estén excusados de cumplir la obligación porque todavía no la conocen. Eso es otro tema. Pero si se excusa a alguien de cumplir una ley, es porque la ley se le aplica. ¿Se entiende? Si no se le aplicase, no hay que excusar. Si no les ha llegado el conocimiento, pueden ser excusados del incumplimiento. Pero no porque la ley no se les aplique. La ley se les aplica. Esto para nosotros es totalmente difícil de entender según la mentalidad de hoy día. Estamos a años luz de pensar estas cosas. Nosotros creemos que cada quien tiene derecho a tener la religión que quiera, ¿no? Se exalta unilateralmente un derecho indiscriminado y yo diría absurdo e inmoral a la libertad religiosa, y no se hace hincapié en la obligación que todos tenemos de reconocer la verdad. Verdad dada por Dios, y que según la providencia de Dios va acompañada de signos suficientes para que la reconozcamos y para que nos admiramos a eso. Ahora, otro argumento teológico fundamental, y en este quería desembocar, fíjese, dos más digo, ¿no? Hay un tema fundamental en toda la teología. Este segundo principio habría que desarrollarlo ampliamente pensando en la realeza de Cristo, la realeza davídica como tipo, etc. Todo eso que en la teología tradicional está asociado a los padres de la iglesia, los grandes escolásticos. Yo en eso no puedo detenerme, pero es una beta riquísima a explorar, si se quiere meditar en esto. Hay otro principio de la transfiguración de la realidad humana por la gracia. La gracia de Cristo nos ha redimido, pero nos ha al mismo tiempo
convertidos en hombres nuevos. Y toda la realidad humana queda transfigurada por la gracia de Cristo. Fíjense, toda la realidad humana, toda, entera. San Pablo nos dice, ya sea que comáis, ya sea que bebáis, hacedlo todo en nombre de Dios y dando gracias a Él. El gobernar, no. Pareciera que sí, ¿no? De manera tal que si toda la familia queda transformada, sí señor. La vida doméstica queda elevada por la gracia de Cristo, sí señor. Si la sociedad doméstica queda elevada, también la sociedad civil queda elevada. Porque el hombre no vive solamente como familias aisladas. Por naturaleza, las familias tienen que unirse y formar sociedades mayores. Y la sociedad civil es la sociedad perfecta de esas sociedades mayores, a la que las sociedades intermedias están llamadas a constituir. Ahora bien, eso es de naturaleza, y la ley natural no queda derogada por la ley de la gracia, queda trascendida y planificada por la ley de la gracia. Por eso el régimen civil no queda suprimido, claro que no, pero queda así transformado, transfigurado, elevado. Pero si no hay régimen político cristiano, esa elevación no se cumple, no se verifica, no se realiza. Y por último, la catolicidad de la Iglesia, que con eso empecé el título y termino. La Iglesia es católica, decimos, ¿qué quiere decir que es católica? El concepto de catolicidad, si uno lo explora en los santos padres, es riquísimo. Nosotros solemos reducirlo a que todos los pueblos están llamados a integrar la Iglesia, ¿no? La catolicidad como universalidad. Pero ese término griego, del cual deriva católico, significa abarcándolo todo, o a través de todo, significa primero que nada que tiene la totalidad de los medios de salvación establecidos por Cristo, instituidos por Él, es decir, la plenitud de las verdades de la fe y la plenitud de los medios sacramentales. Sin eso no hay catolicidad. En segundo lugar, significa que lo abarca todo en la vida y existencia de los hombres. Y acá es donde entra nuestro tema. Lo abarca todo. No una parte sí, otra parte no. La familia sí, pero la sociedad civil no. Esta profesión sí, pero esta profesión no. El momento de realizar culto sí, pero la profesión que desarrolla la sociedad no. Todo eso son corrupciones del concepto de catolicidad, son disociaciones inaceptables del concepto de catolicidad. Fíjense, la catolicidad indica acá integridad. La vida íntegra del hombre queda bajo la gracia de Cristo. Y eso implica también la vida civil, la vida política. El problema es que toda la mentalidad anticristiana, que ya lleva 3 siglos de desarrollo, de revolución tras revolución, y de olas progresivas y sucesivas de deterioro del bien auténtico y de descristianización, también progresiva, cada vez peor. Esa revolución, con toda su propaganda anticristiana, ha inspirado miedos a lo que sería un régimen político cristiano, como si fuésemos a perder muchas cosas. Mire, si uno lo piensa, eso es un tema que hay que pensar, pero las cosas que valen la pena, en realidad no las perdemos. Las únicas cosas que son bienes auténticos no se pueden perder con un régimen político, al contrario, son las que se ganan. Y podemos perder algunos beneficios, y puede que sí. Algún progreso material también puede que sí, pero es un principio de orden moral que manda a sacrificar el bien inferior al bien superior. Y eso cristianamente queda verificado, además, por el misterio de la cruz de Cristo. Hoy vimos una conferencia esta mañana sobre el tema de la deuda externa. El tema de la deuda externa implica la legalización de la usura como paso previo. Juliano dijo que el problema financiero, sí, pero detrás de ese problema financiero hay una cuestión moral. Sin la legalización, en todo reino cristiano, la usura era penada por la ley. Hasta que Isabel I de Inglaterra, ya en el régimen anglicanizado, legaliza la usura. Por primera vez en un reino sedicente cristiano, herético. ¿Está claro lo que digo? Se legaliza la usura.
Y esa legalización de la usura va a ir creciendo progresivamente y va a permitir, entre otras cosas, después de que en el siglo XVII los ingleses empiezan a tragarse ese pescado podrido y a ejecutar la usura, va a dar origen a la banca de Inglaterra a comienzos del siglo XVIII, y sin eso no existe el sistema de la usura institucionalizada que permite procesos como el de la lengua externa. Les hago ver otra cosa. Los regímenes que se apartan del régimen tradicional de cristiandad a través de revoluciones en general han sido financiados por la usura. Pero nosotros no estamos exentos de eso, en nuestra historia. Pero hay casos paradigmáticos y patéticos. La tan mentada unidad italiana, por ejemplo, que no es más que la conquista de toda Italia por el reino del Piamonte, fue financiada por la Blanca Inglesa. Cuando termina la llamada Guerra de la Unificación Italiana, en el año 1870, el reino del Piamonte era el reino que tenía la deuda pública más grande de toda Europa. El reino de Sicilia, el reino borbónico de la Sicilia, que los piamonteses habían conquistado unos años antes, no tenía deuda pública. Pero la Italia unificada era el país más endeudado de toda Europa. ¿Está claro lo que digo? Pero la Italia unificada es la Italia ya masonizada y revolucionada, que desemboca en la Italia de hoy día. Con esto lo que quiero decir es que hay un conflicto acá entre dos maneras de entender la política. Y el régimen político cristiano es algo que nosotros por lo menos tenemos que mantener como principio. Es un principio de la fe. Es un principio de fe que hoy día tiende a olvidarse, tiende a oscurecerse, tiende a callarse. Y ya si nos preguntamos las razones de eso, tenemos que desarrollar otro tema. Y no es la ocasión ni la hora. Así que yo lo voy a desarrollar en otro aspecto que voy a desarrollar, por lo menos decirlo brevemente. Pero estas verdades que son del magisterio ordinario, yo no he dicho, cuando hablé del principio teológico, no he dicho nada que sea meramente una opinión, quedan oscurecidas porque se publican otras o se publicitan otras cosas que están lejos de ser doctrina de fe. Por más que figuren en documentos especiales. Porque la doctrina de la fe no es mutable, ni es cambiable. Ni la que está dogmáticamente definida, ni la que es del magisterio ordinario. Pero el magisterio ordinario no es cualquier magisterio, porque tiene un objeto preciso. Y el objeto propio del magisterio ordinario es lo que ya decía San Ireneo de Lyon al confrontar a los gnósticos en el siglo II. Lo que se enseña por todos, en todas partes y siempre. Magisterio ordinario no es cualquier cosa. Es una doctrina que ha sido enseñada siempre en la Iglesia, aunque no haya sido dogmáticamente definida, pero que